Hola, hoy voy a hablar sobre la tensión muscular y la relación que hay entre ella y pensamientos que prácticamente quedan a un nivel soterrado, o sea, quedan prácticamente semi-inconscientes, pese a que están omnipresentes en nuestro acontecer. Cualquiera de nuestras múltiples identidades, todos tenemos muchísimas identidades, pues desde nuestro posicionamiento jerárquico en nuestro trabajo hasta nuestro posicionamiento respecto a la familia, nuestra identidad, bueno, política, de género, todos tenemos muchas identidades y esas identidades se generan, respecto a esas identidades se generan ciertos conflictos, porque todos o prácticamente todos tenemos una voluntad que queremos que se cumpla, o como mínimo que lo que acontezca se parezca lo máximo posible a esa voluntad que nosotros tenemos en relación a cualquiera de nuestras identidades. Entonces, cuando entramos en conflicto, pese a que estamos interactuando en un nivel consciente con nuestro entorno, con nuestro acontecer en la vida, queda como una especie de bucle que, digamos, se retroalimenta a sí mismo y se queda como en un segundo plano, por decirlo de alguna manera. Es como cuando abrimos muchas pantallas de Windows. Se quedan muchas pantallas abiertas y el Windows se empieza a ralentizar. Pues de alguna manera con nuestro cuerpo pasa un poco igual. Se nos quedan muchas ventanas abiertas. ¿Cómo podremos saber si tenemos muchas ventanas abiertas? Observando a través del cuerpo. Porque a través de la mente incluso llegamos hasta al punto de autoengañarnos, ¿no? Pues si por ejemplo yo tengo un valor que me dice que yo no debo estar enfadado con mi padre porque ha hecho tal o cual cosa, digamos que de alguna manera yo voy a caer en una especie de autoengaño diciéndome a mí mismo que no estoy enfadado porque he hecho un juicio de valor respecto a mí mismo, que enfadarme con mi padre no es lo correcto porque él hizo tal o cual cosa que es muy positiva para mí, porque yo debo quererlo, porque él es muy buena persona, pero hay una parte de mí que puede estar enfadada con él. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? En ese caso normalmente se queda ese bucle, se queda dando vueltas y eso nos genera una tensión muscular. Digamos que el cuerpo es un gran mensajero, el cuerpo no sabe mentir y siempre nos va a decir de una manera muy directa y muy clara qué es lo que está pasando en nuestra mente, más allá incluso de lo que nosotros podemos llegar a analizar sobre ella, porque el cuerpo de alguna manera carece de autoengaño. ¿Cómo podré saber si estoy enroscado en pensamientos a modo bucle o que hay un gran grado de intensidad más allá de lo que yo me estoy dando cuenta? Observando puntos muy concretos. Por ejemplo, viendo si mis fosas nasales tienen un caudal de aire equivalente. El caudal del aire de una fosa nasal o de la otra se van alternando a lo largo del día en función de cuál de los canales energéticos está más activado en el momento. Hay uno que es más de actividad y otro que es más de reposo y tienen que ir alternándose. Pero si por ejemplo veo que hay uno que siempre se me tapa, evidentemente esto no es una ciencia matemática, pueden haber otros muchos factores. Si tengo un problema con las fosas nasales, lo primero sería consultar a un médico, pero observar por la parte que a mí me toca cuánto de ese bucle de pensamientos repetitivos puede estar oculto o pseudo oculto en mi vida cotidiana. Otro punto sería las cervicales y los hombros y la zona de la mandíbula. Observar si hay una tensión excesiva en esa zona. La zona lumbar, las zonas de los dedos de los pies, la zona de la frente. Si yo adquiero un hábito de autoobservación respecto a esos puntos concretos, podré de alguna manera ser consciente antes de hora de la acumulación tensiva que hay en la zona. Una vez que yo veo esa tensión, no hace falta muchas veces intentar pelearse con esto, va a tener que ver con esa situación que estoy viviendo con mi pareja, con mi hijo o con mi jefe o con quien sea. Simplemente llevar la atención a la propia respiración, aprender, todos tenemos técnicas, ¿no? Incluso hay una técnica que tenemos todos prácticamente de nacimiento, que es el hacer, ¿no? Cuando uno está agobiado, es ese soplido, ¿no? De alguna manera es como, ¡pum!, párate, sopla, respira, ventila, mueve el diafragma. Uno de los puntos más importantes para tener en cuenta a la hora de saber si nuestra tensión emocional se está de alguna manera marchando de nuestro centro, o incluso si hace mucho rato que se ha marchado, es el diafragma. El diafragma, el punto el deslizamiento que hace desde el punto inferior hasta el punto superior debe ser lo más lineal posible. Cuando estamos en un estado de acumulación
de estrés y de tensión emocional, se suele notar que el diafragma hace como, en el subir y en el bajar tiene como entrecortes, o tiene zonas donde prácticamente se queda bloqueado y nos cuesta muchísimo. De alguna manera se trata de interactuar en las situaciones que estamos, ya sea el trabajo, las labores de casa, cualquier cosa que estemos haciendo, pero desdoblar nuestra atención, o sea, hacer como si estuviésemos, no sé, los que somos padres o madres. ¿Quién no ha estado hablando con alguien en el parque cuando sus hijos eran pequeños y con un ojo está escuchando a la persona que le está hablando y con el otro ojo está pendiente del niño, de que no se le suba o no se le haga cualquier tipo de cosa que se pueda hacer daño? Otro ejemplo sería bañarse y cuidar la ropa, ¿no? Digamos que podemos interactuar volcando una pequeña cantidad de atención a nuestro interior y observar esos puntos para localizar tensiones y neutralizarlas antes de que esas tensiones se conviertan en una gran jaqueca, en una gran lumbalgia, en un gran bloqueo, una tortícolis cervical o incluso malas digestiones y bueno, el elenco de síntomas puede ser prácticamente infinito, pero está científicamente probado que hay una relación directa entre la acumulación de estrés, la tensión nerviosa y la sintomatología física.